al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Esta mañana vamos a conversar con el doctor Diego Delgado Jara. Él fue legislador, fue candidato a la presidencia de la República, es un docente universitario y un hombre enterado, preocupado por lo que pasa en nuestro país, indignado incluso en muchísimos casos respecto a estos tejes y manejes que hacen los poderes de turno y los que están dirigiendo los destinos de nuestro Ecuador. Diego, gracias por venir a nuestros estudios. Para comenzar, Diego, estamos ya con nueva asamblea, no sé cuán nueva sea, estamos con nuevo presidente. El señor Lasso se ha ido entre lágrimas, entre sollozos, con un documental y con un libro que también le ha costado al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo resumir, para arrancar contextualizadamente así, de manera muy sintética, cómo resumimos y cómo leemos este momento político que vive el Ecuador? Agradezco la invitación y un saludo respetuoso a la audiencia. A ver, en primer lugar, yo creo que en el Ecuador tiene el pueblo que abrir los ojos. Aquí no hay elecciones, aquí hay puro fraude electoral y se proclaman los resultados. Y además, igual que lo que hicieron en México desde el año 88 hasta el 2018, la mayoría legislativa es producto del fraude electoral. Los presidentes de la República son producto del fraude electoral. Yo solamente quisiera recordar algunas cosas como las siguientes. El señor Guillermo Lasso Mendoza nunca fue ni finalista y le hicieron presidente de la República. ¿En el 2021? En el 2021, claro. Quiero recordarle algo. ¿Quién eligió al actual Consejo Nacional Electoral, donde el señor Correa tiene 2 espacios o 2 áreas de influencia con 2 vocales? La señora Tamaín y además la señora justamente Estela Cero. Revisemos con quiénes votan ellos siempre. 1. Y ella era la señora Cero, asambleísta de Alianza País. El tercer voto para hacer la mayoría es del Partido Social Cristiano y de Jaime Nebot. Me refiero al ingeniero electrónico José Ricardo Cabrera Zurita. Y los otros 2 vocales eran cuota a favor de Lasso. ¿Quién eligió eso? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, encabezado por el doctor Julio César Trujillo. Y los señores correístas hablan contra ellos, según ellos, contra el Trujillato. Si deben agradecerle. ¿Quién les regaló el CNE? Pues por favor, 1, 2. Quiero recordar que el señor Guillermo Lasso Mendoza perdió en 22 de 24 provincias del Ecuador la primera vuelta. Perdió en Esmeraldas, perdió en Manabí, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, El Oro. Perdió en Carchi, en Imbabura, en Cotopaxi, en Chimborazo, en Tungurahua, en Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. Perdió en todo el oriente, en Sucumbíos. Perdió en la provincia del Napo, Orellana, en Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Ganó en Galápagos, que tenía 16,000 votantes, como posibilidad, como límite, no todos fueron a votar. Y en la provincia de Pichincha, por Cantón Quito, porque en algunos cantones perdió. Yo tengo aquí, mire usted. Diego, yo no sé si podemos avanzar. O sea, el asunto... Es que no ganó. Ya, y es que ahora ya. pasa lo mismo. Ya, el finalista ahora era el señor Cristian Zurita. Quiero darle un dato, para que vea cómo amarran y ponen solo a los candidatos de la derecha y del correísmo. Porque los dueños de la política ecuatoriana es el señor Correa y el señor Nebot, pues dueños de la mayoría del CNE. Bueno, las cosas están consumadas. Que haya sido... Pero no significa de que ya vamos a aceptar. está consumada. Pero este momento, ¿qué va a pasar en el país? Ya tenemos una asamblea que se instaló el pasado día viernes. Se han repartido las comisiones. Y hay un nuevo presidente, el señor Noboa, el señor Lasso. Bueno, ¿cuál es el escenario del país, Diego? A ver, sigue Correa manejando el país con Nebot, pues, totalmente. Mire, permítame que le demuestre, traje para que no crean que estoy hablando de memoria. En el Diario Expreso del miércoles 25 de octubre del 2023, en la página segunda, hasta aquí puede ver, aquí el señor expresidente, el economista Rafael Correa, declara que el señor Noboa le buscó un encuentro con él a través de terceras personas con el objeto de ser candidato por el correísmo, por UNES.
Y aquí está la declaración de la señora Luisa González. En aquella dice que el señor Noboa quiso correr por la Revolución Ciudadana, quiso ser el candidato de la Revolución Ciudadana. Está aquí la información, por favor, miren. Es decir, no nos estamos inventando. El señor Correa era dueño de los dos finalistas y le sacaron, habiendo sido finalista, el señor candidato Cristian Zurita. Y le demuestro por qué. Nunca, en ninguna parte del mundo, en ningún tiempo, un candidato presidencial tiene menos votos que los candidatos asambleístas. Revisemos la votación de Jaime Roldós y el CVP, del ingeniero Febres Cordero, el Frente de Reconstrucción, el doctor Rodrigo Borja, la Izquierda Democrática, Sixto Durán y el Partido de la Unidad Republicana, Abdalá Bucarán y el PRE. Y en Estados Unidos, Kennedy, el caso de cualquier presidente norteamericano. A lo que quiero es lo siguiente, porque esto es importante, porque si no digo aquí, a lo mejor mucha gente no se enterará. Mire, el movimiento que le apoyaba a Fernando Villavicencio y a Cristian Zurita saca a nivel nacional el 20.6%. Y el señor Cristian Zurita le hacen aparecer con 16.3%. Eso es absurdo, eso es imposible. Es decir, siempre ellos sacan a los que no son parte del esquema para que el correísmo y el señor Nebot y todos los miembros de la oligarquía sigan manejando la República a través de fraudes electorales, donde además en cada elección hay 1.200.000, 1.400.000, 1.500.000 votantes fantasmas. Solo un dato para que usted repare. El Ecuador decían que tiene 18.200.000 habitantes. En estas semanas previas apareció que no ha tenido 18.200.000, sino solamente 16.900.000. O sea, hay 1.200.000 ciudadanos menos. Se supone que cuando menos debían reducir entonces unos 800.000 votantes. No redujeron uno solo. Diego, vamos avanzando. Insisto, usted maneja la teoría, la hipótesis de que Cristian Zurita era el finalista, de que construye de la señora María Paula Romo. Tenía. Revisemos. Bueno, pero ahora vayamos ya hechos consumados. Se ha consumado, según usted, el fraude, se ha consumado todo el asunto. ¿Qué le espera al país con esto? ¿Qué le espera al país? ¿Cuáles son los escenarios del país? Vayamos a lo de ahora, Diego, vayamos a este momento. Yo pienso que estamos en una circunstancia extremadamente difícil. Y le voy a explicar por qué creo eso. Se supone que el Ecuador está con una deuda de 67.000 millones de dólares. 80, decimos. Bueno, estoy refiriéndome al dato que publicó en el diario El Universo Pablo Lucio Paredes, que es que dirige las investigaciones de la Universidad de San Francisco. Hay un estudio también que tiene Plan B. En el estudio de Plan B, ¿sí? Él sostiene, el autor, el que coordina esta investigación, que aproximadamente se necesita unos 6.700, 6.800 millones de dólares en el año 2024 para pagos de deuda. Y se va incrementando eso sucesivamente. Pablo Lucio Paredes dice que se necesitan 15 años a un pago de aproximadamente, estamos hablando de unos 7.000 millones por año. En 10 años son 70.000 millones y en 15 años estamos hablando de 105.000 millones. Entonces, ¿qué va a pasar en el 2024, 25, 26, 27 y 28 sobre todo? Va a pasar que va a haber una deuda y obligaciones contraídas por el economista Correa, que cuando él estaba en el poder en el año 2009, la deuda total de la República llegaba a 10.235 millones. Y ahora resulta que la deuda que tiene el Estado, 30.000 millones son deuda interna. ¿De quién se cogen la plata? O sea, pero Moreno y Lazo no se endeudaron, Diego. Por supuesto, pues por eso hablan de 67 y otros hablan de 70 y otros de 80. 80.000 millones, sí señor. Lo que pasa es que ¿quién investiga si en la Asamblea hay una especie de contubernio? ¿Dónde está la plata de esta deuda? A ver. O sea, se supone que la deuda, cuando dan la deuda, es para infraestructura. No es para el gasto corriente. ¿Dónde está esa plata? Yo pienso que buena parte de la plata se llevaron bajo el pretexto de que era para pagar la deuda, para disminuir el déficit. Entonces, nadie les ha controlado. A ver, ¿cómo le controla el correísmo al señor Lazo
al que le tenían que agradecer, pues porque no ve que le saca con la gestión de él y con la complicidad u omisión, le sacan al señor Jorge Glass sin que pague un centavo, que le saca al secretario general jurídico de la presidencia, Alexis Mera Giler, sin cumplir las penas, le permite que vuele a Argentina. Diego, yo insisto, perdóneme que le Diego, perdóneme que le corte. El país quiere saber qué va a pasar con el país a partir de esta posición del presidente Noboa. ¿Qué va a pasar con estos 16 y 17 meses de gobierno del señor Noboa y posteriormente? ¿Qué le espera al Ecuador? ¿Qué le espera al Ecuador, Diego? Depende de qué sector político, sector social. La oligarquía va a buscar sacar dinero como sea, o van a endeudarse más para pagar las obligaciones que van produciéndose. Pueden decir que van a recalendarizar los pagos y que van a pagar no en 15, 20, 30 años, sino 50 años, pero cantidades menores cada año, primero. Segundo, la aspiración del presidente de la República al hacer esta alianza antinatural, porque a él le apoyó toda la gente que no quería estar con Correa, igual que lo que pasó con Guillermo Lasso. La gente no quiere que venga el correísmo, y la inmensa mayoría. Armaron el binomio del señor, de la dama, el rostro amable, llamémoslo así, de la candidatura de ellos, que era la señora Luisa González, frente al señor que no lo conocía gran parte del país. Yo creo que la mayoría no le ha oído nunca una entrevista, en una radio, en nada. El señor Daniel Noboa. Ellos estaban seguros que le iban a ganar a Daniel Noboa. Y resulta que el señor Daniel Noboa les gana, sin que tenga una trayectoria política reconocida como de otros presidentes de la República. Y quiero recordar una cosa que me parece importante. Esta alianza en la que él prácticamente se burla de todos aquellos que le apoyaron, ¿qué es lo que busca? Él dice, quiero que me viabilicen la aprobación de las leyes. Igual que con Lasso. Las leyes urgentes, ¿qué van a buscar? Sacar dinero, ¿para qué? Para pagar deuda, para cumplir obligaciones. Eso es obvio. Bueno, mientras eso pasa en la Asamblea, ¿qué va a pasar con la seguridad, la violencia, el asunto del empleo, el asunto de la salud, el asunto de... ¿Qué va a pasar? Mientras el señor Noboa con la Asamblea van a aprobarse hipotéticamente las leyes económicas urgentes, nuevas leyes tributarias. ¿Qué va a pasar en esos sectores? ¿Qué va a pasar con los 17 o 18 millones de ecuatorianos? 16,900,000 seguro. No, yo no le creo al INE, no le creo. Bueno, yo también no le creo mucho, pero ellos dicen eso. Hay que remitirse a la referencia para que después no le demanden que uno esté inventando las cifras. A ver, primero. Segundo, la única manera que tiene el Ecuador para cumplir con el pueblo ecuatoriano, y debería haber un gobierno popular, lamentablemente a la izquierda también se extravía, parece gaviota en Bolivia, ¿sí? Yo creo que la única salida que tiene un pueblo es los recursos naturales. Le doy un dato. Solamente en oro, de la mina Mirador y una pequeña parte de la mina Fruta del Norte, y lo publicó Diario El Comercio en la página 1 y 2 de la edición del 2 de diciembre del año 2022, el Ecuador al año, en lingotes de oro, ¿sí?, manda más de 2.800 millones, más de 700 millones cada trimestre de oro. Yo le hago una reflexión. ¿Por qué entregan los recursos naturales? Mire lo de Chile. En Chile, el presidente socialista Salvador Allende hizo algo que es patriótico y nacionalista, igual a lo que hizo el señor general Lázaro Cárdenas de México, ¿sí? O por ejemplo lo que hizo Juan Velasco Alvarado en el Perú. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Recuperaron todo lo que es el petróleo y las minas. Y ese dinero servía y sirve para el pueblo. Ningún gobierno del Ecuador va a hacer eso. ¿Quién tiene que hacer y cuándo y cómo? A ver, yo creo que el pueblo tiene que buscar una salida. ¿Cuál es la salida? La salida es ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Las organizaciones populares, no importa, puede ser la 30 o cualquiera, pero tiene que anular todas las leyes del correísmo. Las leyes del correísmo están hechas para el saqueo nacional, para la desaparición del patrimonio social y nacional de la República. Pero a las asambleas constituyentes no va el pueblo, pues van los representantes de los sectores que hacen esas leyes. El artículo 444, que permite 3 posibilidades para convocar a Asamblea Nacional para consultarle al pueblo sobre la misma. Una es el presidente de la República, que no va a hacer, está en alianza con Correa, está en alianza con los socialcristianos, no puede hacer.
No va, los 2/3 de la Asamblea, que tampoco lo va a hacer. Y la tercera posibilidad es el 12% de los, digamos, los que están registrados ahí. Pero puede establecer hasta la modalidad de la elección. Entonces habrá que garantizar qué cosa. 1,5 millones más o menos de ecuatorianos, tomando en cuenta el padrón. Pongamos 2 millones y voy a demostrar que es posible. A ver, los afiliados al IES son 3.200.000. Los jubilados forzados, muchos de nosotros nos sacaron porque no teníamos PhD. Yo era profesor de la universidad 37 años, pero fuera, no tienes PhD, quedas fuera. Perfecto. Artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero quiero decirle algo, somos 780.000 jubilados. ¿Cómo no vamos a poder coger nosotros 2 millones de firmas para poner en la Constitución que el dinero del IES es y debe ser manejado por sus dueños, por los trabajadores y jubilados? En el IES acaban de publicar un dato de los ingresos de enero hasta el mes de octubre. Al IES llegan 6.499 millones de dólares en 10 meses. O sea, cada mes hay 640 millones. Y lo que quieren ellos es robarse, llevarse la plata. Primero. Terminamos. ¿Cómo recuperamos las 200 millas del mar territorial? Diego, terminemos. Es decir, hay opciones, hay posibilidades, pero mientras no haya un nivel de conciencia, una cultura política, una vocación democrática y popular, este Ecuador seguirá estando en las manos de los unos y de los otros, que nos van depredando y robándose nuestros recursos naturales, nuestra naturaleza, y teniéndoles como nos estamos. Perdóneme, señor periodista campeón del pesimismo. Le voy a demostrar que está equivocado. Primero, cuando Mao Zedong quiso organizar la recuperación de su patria, tenía 31 personas. Y la China tenía 340 millones de personas. Uno por más de 10 millones. ¿Sí? Y le dijeron, usted está loco. ¿Cómo puede usted hacer una campaña patriótica, nacionalista, de recuperación de la riqueza para el pueblo? Y él tuvo una frase y dijo, la más pequeña chispa puede incendiar la más grande pradera. Algo similar con Ho Chi Minh. Ho Chi Minh tenía no más de 10 o 12 miembros con los que formó el núcleo del Partido del Trabajo y luego hicieron el Frente de Liberación de Vietnam. Y se logró, espérese, Bolívar perdió 17 batallas. Tuvo que irse, ganaba y perdía, pero tuvo que irse incluso a Jamaica, sí, durante un año escondido. Claro, hay ejemplos de Fidel, por ejemplo. Todos. Entonces, pero nuestro Eloy Alfaro, por ejemplo, un montón de cosas. Que le llamaban el general de las derrotas. Los pueblos tienen un pequeño defecto. No todos los días opinan, pero tienen un gran mérito. Todos los días piensan. Y hay que decirle al pueblo, señores, mire, ¿quieren ustedes salud gratuita? En todo nivel. ¿Quieren ustedes educación de calidad gratuita? Señores, la plata está en los recursos naturales. Chile, el año pasado, Codelco, la Corporación del Cobre, luego que el presidente Salvador Allende recuperó la riqueza de Chile, las 4 minas, Chuquicamata, El Teniente, La Escondida y la mina Salvador, obtuvo más de 7.500 millones de dólares en el año 2022. Y aquí en el Ecuador, quiero recordar, el señor, solo el 26 está publicado, el 26 de diciembre del 2022, en la página, justamente en el diario El Universo, entrega 169 concesiones mineras del señor Guillermo Lasso. Hágame el favor, aquí es un concurso desenfrenado de vendepatrias y hay que enfrentarles. Y Bolívar decía que el tirano es grande solo cuando se le mira de rodillas. Muy bien, esta es la comparecencia efervescente, convencida de nuestro invitado, el doctor Diego Delgado Jara. Hay salidas cuando este país se una, cuando este país tome conciencia y cuando el país sepa que desde nosotros mismos tenemos que salir las soluciones y no esperar ningunos mesías ni ningunos que nos puedan dar haciendo lo que nos toca. Señoras y señores, gracias, señores. El pueblo ecuatoriano dará un ejemplo. Gracias Diego, muy amable, gracias estas reflexiones de Diego Delgado Jara aquí en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Hasta la próxima. Al despertar.